Esta es una obra de ciencia ficción original, escrita por humanos. Así que, siéntate, relájate y comencemos. El aula de la Academia XY olía a ozono y luz fría. Era un espacio impecable diseñado por los arquitectos Ayari, quienes creen que el aprendizaje se produce mejor en ausencia de distracciones. Superficies blancas y lisas, asientos con regulación de gravedad que flotaban en el ángulo ergonómico perfecto y una temperatura mantenida a 18,4 grados centígrados, que aparentemente era la temperatura cognitiva óptima para una especie que nunca en su historia evolutiva había sido lo suficientemente fría como para ser relevante. Trevor Lawson se sentó en la tercera fila y, como de costumbre, fue el elemento visualmente más disruptivo de la sala. No lo intentaba. Simplemente estaba presente como lo están los humanos, ocupando espacio, generando calor, desplazando su peso en la silla flotante hasta que se hundió y se tambaleó de maneras que hicieron que los estudiantes de área a su alrededor se sintieran mal. Tenía los antebrazos apoyados en el escritorio frente a él, y sus anchos hombros creaban una pared natural que bloqueaba la visión de los dos delgados estudiantes sentados detrás de él. Había intentado sentarse en la última fila una vez. El profesor Villen le había pedido que se acercara a la pantalla de la conferencia porque su firma térmica estaba alterando los sensores ambientales traseros. Desde entonces, había estado en la tercera fila. La pantalla al frente del salón mostraba la representación holográfica de un planeta. Era un mundo denso y de aspecto pesado, con continentes oscuros, una espesa capa de nubes y un índice gravitacional que pulsaba en rojo en la parte inferior de la pantalla, 2,5 gramos. El bórax, dijo el profesor Valen. Su voz, una frecuencia melódica y limpia que se transmitía perfectamente por el salón sin esfuerzo, representa uno de los ejemplos mejor documentados de catástrofe biológica de la galaxia. Se movía como siempre, vertical, precisa, con las manos azul pálida entrelazadas en la parte baja de la espalda, una postura tan rígida que parecía arquitectónica. Sus ojos cristalinos recorrieron la sala. Sus orejas, largas y puntiagudas, permanecían completamente inmóviles, lo que Trevor había aprendido que significaba que estaba cómoda. Cuando se movían, significaba que algo la había sorprendido o molestado. Él era personalmente responsable de muchos de los movimientos de sus orejas. El mundo natal de los bórax, Borit Prime, mantiene una gravedad superficial 2,5 veces superior al estándar galáctico, continuó Violín, señalando la pantalla. Esto produjo más de 40 millones de años de presión evolutiva. Una especie optimizada para la resistencia al impacto del momento y una producción cinética sostenida. Su densidad esquelética es aproximadamente 4 veces mayor que la de un individuo de referencia. Su sistema cardiovascular opera a lo que consideraríamos niveles patológicos de producción. Su musculatura contiene una proporción de fibra que en cualquier otro organismo diagnosticaríamos como una enfermedad inflamatoria crónica. Hizo una pausa, dejando que la clase se diera cuenta. Alrededor de Trevor, los estudiantes Ayari tomaban notas con la gracia serena y eficiente que caracterizaba todo lo que hacían. Ara, sentada a su izquierda, movía su lápiz óptico con pequeños y delicados trazos. Las marcas iridiscentes de sus pómulos reflejaban la luz al inclinar la cabeza hacia la pantalla. Era una de las pocas estudiantes que no parecía incómoda sentada cerca de él, algo que Trevor agradeció. Los bórax son, dijo Villen, e hizo una pausa con el énfasis particular de alguien que ha considerado cuidadosamente su elección de palabras, biológica y culturalmente optimizadas para la violencia. Su núcleo diplomático, si existe, viaja con armadura resistente a impactos. Su idioma tiene 47 palabras distintas para variaciones del concepto de colisión y ninguna palabra nativa para paciencia. Cuando la comunidad galáctica les dio la bienvenida a una civilización más amplia, fue con el entendimiento explícito de que su participación sería otra pausa, gestionada. Las orejas del profesor Villen se crisparon. Trevor tenía la mano en alto, no levantada en el gesto cortés de 2 dedos de la indagación académica, con todo el brazo, el codo sobre el escritorio, el antebrazo vertical, como un obrero de la construcción haría señas a un vehículo. Señor Lawson, su tono era precisamente neutral. Los esquemas de la armadura cinética a los que haces referencia, el blindaje contra impactos que usan los guardias diplomáticos bórax. Mencionaste que está clasificado para Hing. Yo mencioné que su armadura está diseñada para resistir impactos. Sí, exacto. Trevor bajó el brazo. Se inclinó ligeramente hacia adelante como hacía cuando algo captaba toda su atención. Su peso se desplazaba en la silla.
Pregunto si las especificaciones de salida, las tolerancias de fuerza cinética que la armadura está diseñada para manejar, son compatibles con la salida muscular humana. El silencio que siguió fue el tipo particular de silencio que se produce cuando una sala llena de personas tiene el mismo pensamiento simultáneamente y nadie está seguro de si es apropiado decirlo en voz alta. El lápiz de Aya había dejado de moverse. Ella lo miraba con la cabeza inclinada. La expresión de su rostro oscilaba entre la fascinación y lo que Trevor había llegado a reconocer como la versión Ayari de la preocupación. Las orejas de Valen temblaban. «Señor Lawson», dijo con cuidado, «¿estás preguntando si un ser humano podría operar equipo de combate Vorax?» «Estoy preguntando si las tolerancias son compatibles», dijo Trevor. «Hay una diferencia. La distinción que Vin dijo, operarle implica que yo lo usaría. Tolerancias compatibles implica que tal vez no lo necesite». Otro silencio, más largo esta vez. Eso que Valen dijo, manteniendo su voz melódica con visible esfuerzo, no es una pregunta que vaya a considerar en un contexto académico. Volvió a la pantalla. «Como decía, es una clase de xenobiología», dijo Trevor sin descortesía. «Estoy haciendo una pregunta de xenobiología. Los seres humanos provienen de un mundo ungramo, pero la variación en el rendimiento individual, señor Lawson, especialmente en individuos con una densidad esquelética y capacidad cardiovascular superiores a la media. Señor Lawson, es suficiente». Se recostó en su silla. A su alrededor, los estudiantes de área hacían lo que hacían cuando se sentían incómodos, un colectivo, casi un enderezamiento imperceptible de la postura, como una habitación llena de velas que se mueven ligeramente de lado por el mismo aliento. Todos seguían observándolo. Ella se inclinó en silencio, susurró. «¿Qué significa compatible en este contexto?» Trevor la miró. «Significa si las matemáticas funcionan igual». Ella inclinó aún más la cabeza. «¿Con qué propósito?» Volvió a mirar la pantalla, el índice gravitacional rojo pulsante, el esquema del blindaje de impacto Vorax, que giraba lentamente en el espacio holográfico. «Ojalá ninguno», dijo. Sacó sus propias notas físicas reales, escritas a mano porque la interfaz digital de la academia estaba calibrada para la presión de los dedos Ayari. Y seguía borrando cosas sin querer y seguía escribiendo. En la parte superior de la página, subrayadas 2 veces, estaban las palabras «Tolerancias de carga de armadura». Cinética Vorax, referencia cruzada, densidad ósea humana con una variación de 1 gramo, pico cardiovascular humano, ancho del corredor de salida, estación principal de SIOS. Había estado trabajando en este conjunto de notas en particular durante 6 semanas. Esperaba sinceramente que nunca fueran relevantes. La conferencia había pasado al sistema respiratorio secundario del Vorax, una redundancia biológica que les permitía seguir funcionando a su máximo rendimiento incluso en entornos con poco oxígeno. Cuando la estación se apagó, fue algo sutil, una profunda vibración estructural que se propagó por el suelo y ascendió por las sillas flotantes de una forma que los estabilizadores de las sillas no pudieron compensar. Duró quizás 2 segundos y luego se detuvo. Valen hizo una pausa a media frase. Las cabezas de Ari se giraron hacia las paredes, hacia el techo, con la atención colectiva y alerta de una especie cuya historia evolutiva incluía muy pocas cosas que hicieran ruido en la noche. Por lo tanto, no habían desarrollado del todo el instinto de qué hacer cuando algo ocurría. Trevor ya se había girado hacia la puerta. «Eso fue un impacto externo», dijo. «Casco de la estación. Babor, probablemente sección media, según la frecuencia de vibración». «Señor Lawson, no es posible». Las luces se apagaron. Apagado. No todas las luces. Las tiras de emergencia a lo largo del suelo se activaron de inmediato, iluminando el aula con un pálido resplandor ámbar. Pero la pantalla holográfica se apagó. Los sistemas de control ambiental emitieron un sonido similar a un suspiro silencioso y se quedaron en silencio. Las sillas flotantes, perdiendo su suspensión gravitacional, se posaron en el suelo con una serie de golpes suaves e indignos. Varios estudiantes de Ari hicieron sonidos de angustia. Ara se agarró al borde de su escritorio. Valen permaneció inmóvil, su piel azul pálido casi luminiscente bajo la luz de emergencia. Sus orejas estaban completamente extendidas, rígidas, moviéndose rápidamente. «El protocolo de campo nulo», dijo en voz muy baja, sin dirigirse a nadie en particular. «¿Qué es un campo nulo?» Trevor ya se había puesto de pie. «Un campo de supresión electromagnética de amplio espectro». La voz de Valen había perdido parte de su tono melódico. Ahora era más tensa, más aguda. Desplegado a corta distancia,
interrumpe toda transmisión de energía de largo alcance, las comunicaciones y los sistemas de armas. Se giró hacia la pantalla mural, que, por supuesto, estaba oscura. Redes defensivas de drones. Trevor miró por la amplia ventana de observación del aula. La vista era del anillo de acoplamiento exterior de la estación. Mientras observaba, una nave apareció en la imagen y la reconoció de la base de datos de xenocultura de la Academia. Una nave de salvamento, muy modificada con placas de agujeros improvisadas y la particular silueta asimétrica de una nave reparada con lo que había disponible, en lugar de con lo diseñado para tal fin. Detrás, 2 más, 3 más, una flota moviéndose con la lentitud y el ritmo pausados de las naves que no tienen prisa porque no la necesitan. Esos son barcos piratas, dijo Trevor. El término correcto es recolector independiente. Esos son barcos piratas, repitió, y su voz había cambiado de una forma que Bailey notó porque dejó de corregirlo. Y están desplegando un abordaje físico. Desde algún lugar profundo de la estación, se oyó otro sonido, no un temblor esta vez, sino más agudo, la inconfundible percusión mecánica de una abrazadera de acoplamiento al activarse sin permiso. Vilen se giró hacia sus estudiantes bajo la luz ámbar de emergencia. Su expresión era una que Trevor no había visto antes en su rostro. La particular inexpresividad de alguien cuyos modelos de funcionamiento del mundo le habían fallado por completo. Los drones de seguridad de la Academia, dijo lentamente, están desconectados. Sí, dijo Trevor. Los emisores de largo alcance también están desconectados. Ese es el propósito del campo nulo. Trevor se dirigía a la puerta del aula. ¿Qué tiene la Academia que no sea basada en drones o dependiente de energía? Vilen lo miró fijamente. Yo no. Los protocolos de seguridad están completamente automatizados. El sistema está diseñado para funcionar cuando hay electricidad. Trevor dijo, bien. Llegó a la puerta, puso la mano en el mecanismo de apertura manual. El área al menos había incluido mecanismos de apertura manual como medida de seguridad, y tiró. La puerta se abrió. Miró al pasillo, miró a ambos lados y luego volvió a mirar a la clase. 281 estudiantes lo observaban desde sus sillas en el suelo con la expresión colectiva de quienes acaban de enterarse de que la red bajo la cuerda floja ha sido retirada. «Cierra la puerta atrás de mí», le dijo a Ara, porque era la más cercana y porque era quien lo había mirado con fascinación en lugar de horror cuando le hizo la pregunta en clase. «Usa la palanca manual. No se la abras a nadie que no te diga la frase específica». Pensó durante aproximadamente un segundo. Las matemáticas funcionan igual. ¿Alguien más? Espera. Todos lo miraron fijamente. ¿A dónde vas? Dijo Trevor. A revisar algo en el sótano. Fue. El pasillo fuera del aula era un mundo diferente. Los espacios públicos de la Academia estaban diseñados en torno a la estética ARI de arquitectura abierta y fluida. Pasillos amplios con paredes suavemente curvadas, iluminación ambiental, el sonido suave y constante de los sistemas ambientales. Sin electricidad, la iluminación ambiental había desaparecido. El sonido ambiental había desaparecido, y los pasillos se revelaban como lo que realmente eran estructuralmente. Tubos largos y relativamente estrechos que conectaban varios espacios académicos con paredes lisas que no ofrecían protección y un suelo que, bajo la iluminación de emergencia, parecía el interior de una garganta. Trevor se movió rápido, pero no corrió. Todavía no. Tenía un mapa mental de la estación. Había pasado sus 2 primeras semanas en XY o construyendo uno, en parte por costumbre y en parte porque se dio cuenta de inmediato de que la Academia había sido diseñada por personas que nunca antes habían. Sus vidas necesitaban saber dónde estaban las salidas. Desde algún lugar más adelante, hacia el paseo principal, 2 niveles más arriba, oyó sonidos que no pertenecían a una estación académica. Fuertes pisadas, el traqueteo metálico de equipo, una voz fuertemente modificada por algún tipo de aparato de traducción que decía algo breve e imperativo, y luego, inequívocamente, el golpe sordo de una carga de ruptura. Trevor se detuvo un momento en el pasillo iluminado, haciendo el tipo de cálculo interno rápido que sospechaba que los Ayari a su alrededor desconocían que los humanos fueran capaces de hacer. No porque los humanos fueran calculadores excepcionales, sino porque el cálculo específico requería un marco de referencia que nunca habían tenido que desarrollar. Aproximadamente cuántas personas habían atravesado esa brecha. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la primera abrazadera de acoplamiento? ¿Cuánto tiempo hasta que llegaron al ala académica? ¿Cuántos estudiantes había en el aula, ninguno de los cuales tenía un marco de referencia para la confrontación física?
¿Cuánto personal de seguridad había en la estación? ¿Y cuánto serviría cualquiera de ellos al ser despojados de sus sistemas de energía? Pensó en la voz de Valen cuando mencionó el protocolo del campo nulo, la inexpresividad. Pensó en su conferencia, los ejemplos mejor documentados de catástrofe biológica de la galaxia. Se apartó de los sonidos de la brecha y se dirigió al ascensor, manual, mecánico, aún funcional, y presionó el botón para subir 2. El sótano, el paseo principal, 2 niveles más arriba, no iba bien. Trevor no lo vio, pero Valen sí. Desde la señal de seguridad secundaria del aula, un relé mecánico del sistema local seguía funcionando con energía de reserva. Lo había activado porque necesitaba comprender el alcance de lo que estaba sucediendo, y porque comprender era la única herramienta que tenía en ese momento. Los piratas se movían como nunca había visto en sus 40 años de vida académica. Se movían como si el universo les debiera impulso, y pretendían recolectar. Eran aproximadamente 30, blindados con placas compuestas pesadas, portando equipo resistente a impactos en lugar de armas de energía. Sabían del campo nulo, lo habían planeado, se habían preparado para un mundo sin energía. Los 3 miembros de personal de seguridad que quedaban en la academia, de complexión delgada y entrenados para el control de multitudes, y algún que otro estudiante agitado, se pararon en la entrada de paseo marítimo e intentaron razonar con ellos. Phalen observó esto durante aproximadamente 11 segundos. Luego miró la transmisión que mostraba el pasillo donde Trevor había estado y lo encontró vacío. No estaba segura de entender lo que sentía al respecto. Ara, de pie junto a ella, observando la misma transmisión, dijo en voz baja, «Las matemáticas funcionan igual». Valen la miró. «Me lo dijo Ara cuando le pregunté qué significaba compatible». Ella seguía viendo la transmisión. «Creo que ahora entiendo lo que estaba calculando». El ascensor se abrió en el nivel 2 y Trevor salió a una arquitectura completamente diferente. Los niveles inferiores de la Academia de Silo no habían sido diseñados por el mismo Arich responsable de los pisos superiores. Tenían la estética funcional y utilitaria de espacios destinados a albergar cosas en lugar de inspirar a la gente. Conductos pesados a la vista a lo largo de los techos, placas de suelo que resonaban bajo sus botas, paredes de aleación estructural desnuda en lugar del compuesto liso de los espacios académicos. También olía diferente, más cálido, más denso, de alguna manera a hierro y esfuerzo. Trevor siguió el olor. Los aposentos de los Borax estaban al final del pasillo de subsuelo, tras una puerta que había sido asaltada. Había buscado información hacía 6 semanas sobre 4.000 kilogramos de fuerza de impacto, no porque los Borax necesitaran ser contenidos, sino porque todo en la proximidad de los Borax eventualmente debía ser clasificado para impacto. Llamó. El sonido que produjo el golpe no fue exactamente un golpe ni una conmoción. Sus nudillos sobre la pesada puerta produjeron un sonido que recorrió una pausa. Entonces, desde el otro lado, una voz como la primera sílaba de un estado de avalancha. Trevor Lawson, estudiante de intercambio humano, xenobiología, 3er año. He estado estudiando los esquemas de tu armadura cinética durante 6 semanas. Otra pausa, más larga. La puerta se abrió. Korg era de 2 metros de material biológico más eficientemente organizado que Trevor había visto en persona. Las fotografías de la base de datos de xenobiología no lo habían preparado del todo para la realidad de un bórax a corta distancia. La piel gris carbón se tensaba sobre grupos musculares inequivalente en la anatomía humana. Los 4 ojos, 2 primarios y 2 secundarios, separados en ángulos que proporcionaban una visión esférica completa. El blindaje contra impactos que llevaba incluso dentro de la estación, incluso lo que debería haber sido un contexto de descanso, porque los diplomáticos Borax nunca estaban realmente en reposo. Los 2 secundarios, los ojos, seguían el rastro independientemente de los primarios, uno de ellos moviéndose para evaluar a Trevor de pies a cabeza, mientras el otro observaba el pasillo. «Humano», dijo Korg. El módulo de traducción de su collar lo tradujo al estándar galáctico, pero la palabra original que Trevor había estudiado suficiente fenología Forex como para reconocer no era el término neutro. Era la palabra que los Borax usaban para cosas que los sorprendían por seguir erguidos. «Borex», dijo Trevor, usando el mismo registro. Algo cambió en la expresión de Korg, que Trevor no pudo interpretar del todo. Se apartó de la puerta. Trevor entró. Había otros 4 Borax en la habitación. Ya estaban, en distintos grados, en plena configuración de combate. Blindaje revisado, placas de impacto aseguradas.
Las pesadas armaduras cinéticas que cubrían sus hombros y antebrazos se activaron con lo que Trevor reconoció como un sistema de condensadores internos, inafectado por el campo nulo, porque los Borax nunca habían confiado en las armas de energía. Para empezar. ¿Sabes lo que pasa?, dijo Trevor. No era una pregunta. Piratas, dijo Korg. Contacto en el casco hace 41 minutos. Brecha de despliegue de campo nulo en el nivel de la explanada. Se acercó a una pantalla táctica, un análogo mecánico de un mapa simple de la estación con marcadores magnéticos, y tocó con un dedo la explanada principal. Estamos preparados para movernos, pero esta vez no lo has mirado con los 4 ojos. La administración de la academia no ha autorizado. La administración de la academia, dijo Trevor con cuidado, está en un aula observando sus drones de seguridad inútiles en el suelo. No creo que la autorización sea el cuello de botella actual. Una pausa. Los pasillos de la estación, dijo Trevor, caminando hacia la pantalla táctica y observándola con atención. Tienen 2,8 metros de ancho en las secciones principales y 1,9 metros en las intersecciones del ala académica. Tu formación de combate estándar tocó el mapa. Requiere una dispersión lateral de al menos 4 metros para mantener el impulso del impacto y evitar interferencias amigas. La geometría no funciona. La expresión de Korg había cambiado. Observaba a Trevor como había observado el pasillo, con ambos ojos secundarios rastreando independientemente, procesando desde múltiples ángulos. Nos has estado estudiando, dijo. No era exactamente una acusación. He estado estudiando la estación. Trevor añadió, y tus esquemas y datos biomecánicos humanos. Miró a Korg. Vengo de un mundo de 1G. Tú vienes de uno de 2,5G. Nuestras especificaciones de superficie son diferentes, pero nuestras tolerancias de carga, las fuerzas reales que nuestros huesos y sistemas cardiovasculares pueden soportar, se superponen en un rango que me parece interesante. Interesante, repitió Korg. Y había algo en el retumbo de la palabra que en otra especie podría haberse llamado seco. Los humanos somos depredadores de larga distancia, dijo Trevor. No tenemos su potencia máxima de salida, pero mantenemos aproximadamente el 75% de esa potencia durante periodos significativamente más largos. Hizo una pausa, tocando las dimensiones de pasillo en el mapa. Somos más estrechos. 0,6 metros en los hombros frente a tu 0,9 en un pasillo de 1,9 metros. Esa es la diferencia entre una aproximación de 2 por pecho y un cuello de botella en fila india. Silencio en la sala. Los otros 4 Borax lo observaban. Ahora, propongo una formación en pince. Trevor dijo que tu equipo toma la aproximación principal al paseo marítimo, que es lo suficientemente amplia para tu despliegue. Yo tomo el pasillo de servicio del ala académica, un tiro directo de 1,9 metros, hasta el punto de acceso este de paseo marítimo. Soy el extremo estrecho de la cuña. Tú eres el peso detrás. Miró a Korg. La cuenta sale bien, dijo. Korg guardó silencio un largo rato. Luego, se giró hacia uno de los otros Borax y dijo algo en su lengua materna que Trevor no entendió. Rápido, gutural, demasiado. Rápido para su limitada fonología Borax. El otro Borax fue a un almacén y sacó un equipo que Trevor reconoció de sus 6 semanas de notas. Un antebrazo con clasificación de impacto único, del fabricante Borax, diseñado para proteger el brazo durante contacto. Era más pequeño que su equivalente Borax. Era una pieza de repuesto modificada, algo que había sido ajustado. Korg lo sostuvo. El ajuste se realizó 3 veces. Hace semanas, dijo Korg, cuando determinamos que la geometría del corredor de la estación era una desventaja táctica y que la única especie en esta estación con una producción cinética potencialmente compatible era el estudiante humano de intercambio en la clase de xenobiología. Hizo una pausa. También hemos estado estudiando. Trevor miró el soporte. Miró a Korg. Lo tomó y se lo ajustó. La sesión informativa fue breve porque ni Trevor ni Korg usaron más palabras de las que la situación requería. Tendrán seguridad de retaguardia en el punto de acceso al corredor de servicio, dijo Trevor, trazando la ruta en el mapa analógico. 2, tal vez 3. No esperan presión desde esa dirección. Es un corredor de mantenimiento, sin valor táctico obvio. El elemento avanzado de Borax atacará la prominencia directamente. Korg dijo, dispersión de impulso completa. Atraeremos su atención principal y su fuego principal. Su fuego principal es cinético en este momento.
Trevor dijo que el campo nulo sigue activo, lo que significa que lo que lleven es mecánico. Lanzadores de virotes, balas de impacto, armas de contacto. Nada que haga lo que haría un arma de energía a distancia. Correcto. A corta distancia, el fuego cinético se vuelve menos decisivo que el enfrentamiento físico. La expresión de Korg, similar a la de los rostros Borax, era difícil de interpretar. La musculatura era tan densa que las microexpresiones que Trevor estaba acostumbrado a leer en los rostros humanos no se reflejaban. Pero había algo en sus 4 ojos. Eres consciente de que puede ser alcanzado. Soy consciente de que la densidad ósea humana en gravedad estándar no proporciona la misma resistencia al impacto que la estructura Borax. También soy consciente de eso. Trevor terminó de asegurar el antebrazo. Pero la densidad ósea humana en gravedad estándar es significativamente mayor que la densidad ósea Yari, lo que significa que no soy la cosa más frágil del mundo. Esta ecuación, y me curo bien, buscó mundo mortal o línea base. Era la primera vez que usaba la palabra en Zorax. Técnicamente no era una palabra humana. Era la categoría xenobiológica que la galaxia en general aplicaba a las especies originarias de entornos planetarios de alto estrés. Se aplicaba a los Borax, se aplicaba a un puñado de otras especies de mundos pesados. No se aplicaba típicamente a los humanos. El efecto en la sala era medible. Los 4 Borax que habían estado observando a Trevor con el cortés interés de los soldados que observan un elemento útil pero, en última instancia, externó, cambiaron. La calidad de la atención en la sala cambió de una manera que Trevor sintió más que vio. Korg dijo en Borax Corp. Trevor lo miró. Significa que Korg dijo en peso estándar que camina. Consideró esto. No es un término que usemos con frecuencia. Lo acepto, dijo Trevor. ¿Listo? Listo, dijo Korg. Se separaron en el ascensor. El pasillo de servicio era exactamente tan estrecho como las medidas de Trevor habían indicado. Se movió a un ritmo controlado. No la carrera de alguien que intenta superar una amenaza, sino el ritmo constante devorador de tierra para el que están hechos los cuerpos humanos. El ritmo que un cazador persistente mantiene durante horas a campo abierto. 1,9 metros de pasillo. Las franjas de emergencia tiñendo todo de ámbar. El sonido de sus botas en el suelo era el único sonido en esta sección de la estación. Pensaba en los vectores de fuerza. ¿Cuánta masa se movía? ¿A qué velocidad y qué significaba eso cuando se topó con un cuerpo al otro lado de la puerta de acceso de servicio? Pensaba en la geometría de la intersección, las líneas de visión, los ángulos de aproximación. Pensaba en que los piratas al otro lado de esa puerta habían venido preparados para un enemigo que luchaba con armas de energía a distancia, que se quedaban quietos, apuntaban y confiaban en la tecnología para cortar la distancia, y que no podrían haber estado preparados para la alternativa. La puerta al final del pasillo era un punto de acceso de mantenimiento estándar. Pestillo manual, sin cerradura electrónica. Cerradura. La electrónica estaba descompuesta, abriéndose hacia adentro. Se detuvo, pegó el oído a metal y oyó 2 voces cercanas. Contó 30 segundos al equipo de Korg. Luego levantó el pestillo, apoyó el hombro contra la puerta y se movió. La puerta se abrió a la espalda de un pirata. El pirata en cuestión medía aproximadamente 1,78 metros, vestía una armadura compuesta sobre un traje de vacío estándar y sujetaba un lanzavirotes con la mano relajada, ya que se suponía que el pasillo de acceso estaba vacío. Estaba en medio de una frase cuando el hombro de Trevor golpeó la parte trasera de su armadura a toda velocidad, y la frase terminó abruptamente cuando el pirata avanzó y se estrelló contra la pared de paseo marítimo a una velocidad que no le había sido consultada. El segundo pirata tuvo tiempo de girarse. Trevor ya se movía. El soporte del antebrazo atrapó el cañón del lanzavirotes y lo desvió hacia el techo mientras la bala se descargaba en la placa acústica. Y entonces, la masa de Trevor se convirtió en un impulso hacia adelante que el pirata que tenía enfrente recibió en el pecho. Ambos cayeron. Trevor usó la técnica Borax que había pasado 6 semanas estudiando en teoría y aproximadamente 3 segundos aplicando en la práctica. Cuando la caída es inevitable, decide dónde aterrizar. Aterrizó en la cima. Desde la entrada principal de la explanada, se escuchó una explosión de sonido. La conmoción del escudo de impacto de los Borex atacando a toda velocidad. El sonido de 30 piratas encontrándose con 5 Borex moviéndose a la velocidad y fuerza de seres que habían evolucionado en un mundo donde la gravedad era un obstáculo constante y el cuerpo simplemente había decidido ganar. Trevor se puso de pie en 2 segundos. Los 2 piratas en el acceso de servicio habían caído. Se adentró en la explanada. La escena era
desde una perspectiva táctica, extremadamente esclarecedora. Los piratas se habían preparado para una acción defensiva alarmante. Los dependientes de la tecnología estática atacaron desde una distancia segura. Tenían buenas posiciones distribuidas tras líneas de visión improvisadas de cobertura hacia la entrada de la explanada. Para el conflicto que estaban teniendo, habían planeado tener una configuración sólida. Fue terrible. Los Borax en plena acción cinética no usan cobertura. Esto no es bravuconería. Es física. Un cuerpo que genera suficiente impulso hacia adelante tiene, mientras dura ese impulso, una protección más efectiva contra el impacto que un cuerpo estático, debido a que el cuerpo en movimiento puede redirigir la fuerza en lugar de absorberla. Y dado que el sistema cinético amplifica la integridad estructural del cuerpo, al desgastarlo a niveles que dificultaban la penetración de los lanzadores de virotes, comprometidos por el campo nulo, los piratas disparaban a objetos que aceleraban hacia ellos, y descubrieron que esto era menos efectivo de lo que sus modelos habían sugerido. Trevor llegó al flanco distribuido desde el punto de acceso, y los piratas allí aún no habían recalibrado su atención del ataque Borax en la entrada principal. Un humano de 90 kilogramos moviéndose a toda velocidad es un problema de física específico y subestimado. Trevor había reflexionado extensamente sobre esto de la misma manera que las personas que han crecido conscientes de ser potencialmente subestimadas piensan cuidadosamente en lo que realmente representan. No tenía densidad ósea Borax ni fuerza máxima Borax. Lo que tenía era velocidad, compromiso y una estructura esquelética que, en el contexto de esa estación, era la segunda cosa más resistente a los impactos. Golpeó al primer pirata que lo flanqueaba en el hombro, haciéndolo girar y siguió avanzando. Aprovechó el impulso, dejándolo avanzar en lugar de detenerse, ya que detenerse era donde residía la vulnerabilidad. Le arrebató un arma de contacto a un pirata que aún intentaba levantarla y usó su propia extensión frontal contra ellos de una manera que la física encontró satisfactoria, incluso si el pirata no. En su visión periférica, Cole se movía por el centro de la prominencia como un cometa con opiniones. Con 4 ojos siguiéndolo de cerca, el impacto se depositó en sus hombros, dejando marcas visibles en la pared donde había desviado a un pirata. Los piratas comenzaban a comprender que la estación académica que habían atacado no se comportaba como tal. El combate en la prominencia duró 11 minutos y 23 segundos. Trevor lo sabía porque contaba cómo le habían entrenado en el programa de supervivencia en la naturaleza a que había asistido de adolescente en la costa noroeste del Pacífico de la Tierra, donde los instructores le habían enseñado que el cerebro bajo estrés necesita un ancla, y los números son las mejores anclas porque no tienen sentimientos. Encontró un armario de equipo en los primeros 90 segundos, un armario de mantenimiento atornillado al muro de paseo, con una pesada puerta metálica de aproximadamente 12 kilogramos. Arrancó la puerta de sus bisagras, lo cual fue más fácil de lo que debería haber sido porque las bisagras estaban diseñadas para un uso específico y no solían arrancar las puertas de los armarios de equipo de sus bisagras. La usó como escudo. No era una táctica sofisticada. Sin embargo, era efectiva. La puerta del armario era lo suficientemente gruesa como para detener las balas de un lanzacohetes a las velocidades que los piratas generaban la fuerza, y sujetarla requería una fuerza de agarre que habría sido difícil para una Ahri, pero no particularmente difícil para Trevor, quien había pasado su adolescencia remando, escalando y realizando el tipo de trabajo físico que la gravedad de su mundo natal, inferior a la de Borax, pero superior al marco de referencia galáctico estándar de los Ayari, convertía en algo común. Se movía por el paseo marítimo sistemáticamente. Esta era la parte que sospechaba que sorprendería a los espectadores. No el impacto inicial, ni los momentos de máxima fuerza, sino el trabajo metódico y sostenido. Los piratas estaban en forma, acorazados, motivados por el interés propio. Tenían una auténtica capacidad táctica. También se cansaban. Trevor no se cansaba al ritmo que esperaban. Este era el principio de la caza persistente aplicado al combate. Los humanos no ganaban las competiciones evolutivas mediante la fuerza o la velocidad máximas. Ganaban gracias a la eficiencia metabólica que les permitía mantener un rendimiento elevado mientras los sistemas de su oponente se degradaban. Borax podía generar más fuerza máxima que Trevor. Pero los Borax también habían evolucionado en un mundo de 2.5G, lo que significaba que sus sistemas se calentaban considerablemente. E incluso con plataformas cinéticas, no estaban diseñadas para el juego a largo plazo de la misma manera. Trevor era el juego a largo plazo en un chasis bípedo. Se movía y seguía moviéndose, y la puerta del armario absorbía lo que necesitaba absorber, y él redirigía lo que venía hacia que la puerta no atrapaba.
y no se detenía. Cork, observando desde el centro de paseo en los breves intervalos entre sus propios combates, le dijo algo en bórax al miembro de su equipo más cercano. Trevor no lo entendió, pero el otro bórax lo miró y luego volvió a mirar a Cork e hizo un sonido que Trevor nunca antes había oído en un bórax. Estaba bastante seguro de que era algo así como Para el minuto 8, los piratas se habían consolidado hacia el extremo más alejado de paseo, cerca de la escalera de acceso a los niveles superiores. Su número se había reducido de 30 a casi 20. Varios simplemente se habían retirado hacia el punto de atraque, lo que Trevor consideró pragmático en lugar de cobarde. Varios más estaban en el suelo y permanecían en el suelo, lo que Trevor se esforzó por asegurar que se debiera que estaban inconscientes, no muertos, porque no le interesaba un recuento de cadáveres irreversible. Para el minuto 11, los piratas en la promenade no estaban atacando. Intentaban mantener una posición defensiva mientras su impulso hacia adelante, el impulso, que los había llevado a través de la recámara y a través de la estación, se había detenido. Las cosas que se detienen en un combate bórax tienen mal pronóstico. A los 11 minutos y 23 segundos, el último pirata en la promenade decidió que la estación académica ya no valía lo que el capitán pirata les había prometido y regresó a toda velocidad por la recámara. Trevor bajó la puerta del armario. Los músculos de su antebrazo ardían. Su hombro, donde una bala de lanzavirotes había rozado el borde de la puerta y transferido suficiente energía cinética como para magullar la articulación incluso a través de la abrazadera, registraba una queja que anotó y archivó para más tarde. Cork se acercó a él. El comandante Bórax respiraba a un ritmo acelerado, con el sistema cardiovascular ardiendo, pero su postura no había cambiado. La constante alerta cinética, la disposición depredadora que Valen había llamado controlada. Miró la puerta del armario. Improvisado, dijo Cork. Disponible, dijo Trevor. Cork emitió un sonido. Hay una diferencia entre esas palabras en bórax. ¿Cuál es la palabra bórax para disponible, que se convierte en improvisado, porque la necesitabas? Cork lo pensó un momento. La misma palabra que para inevitabilidad, dijo. Trevor miró la escalera por la que habían subido los piratas en retirada. El centro de mando, dijo. Sí, dijo Cork. El capitán no se habrá retirado. No, dijo Cork. Los capitanes piratas no se retiran de los centros de mando. Es la única posición desde la que fluye toda la influencia. Trevor asintió. Apoyó la puerta del armario contra la pared. No creía necesitarla para la siguiente parte y miró hacia la escalera. Dos de nosotros, dijo. Su equipo mantiene la prominencia contra cualquier contraataque del anillo de atraque. Cork lo miró un momento con los 4 ojos. Luego dijo, de acuerdo. Valen llevaba 17 minutos observando las transmisiones de seguridad. El sistema de relé mecánico local era limitado. Baja resolución, ángulos fijos, las cámaras colocadas para monitorear a la multitud en lugar de para la observación táctica. No podía ver los detalles. Podía ver formas, movimiento, la gramática general de lo que estaba sucediendo. En el transcurso de 17 minutos, tuvo que revisar sustancialmente varios puestos profesionales que había ocupado durante la mayor parte de su carrera académica. El primero fue su puesto sobre Trevor Lawson. Lo había catalogado a su llegada. La forma en que catalogaba todos los especímenes que se salían de los parámetros establecidos. Una anomalía, interesante por lo que representaba biológicamente, pero fundamentalmente ajena a la cultura académica que ella era responsable de mantener. Era demasiado grande, demasiado presente físicamente, demasiado propenso a preguntas que el marco educado de la investigación académica estaba diseñado para eludir. Había notado su pregunta sobre la compatibilidad cinética de bórax el primer día y la había archivado en la sección de ajuste cultural requerido. Estaba viendo la transmisión de seguridad desde el paseo marítimo y reconsiderando la clasificación. La resolución era demasiado baja para interpretar su expresión. Podía ver su figura de hombros anchos moviéndose por el espacio, el equipo que había convertido en escudo, su forma de moverse, no la fluida gracia de las formas de combate de aire que había estudiado académicamente, ni la oleada abrumadora del bórax que acababa de ver en acción por primera vez en su vida. Algo más. Metódico, continuo, como agua cuesta abajo, nada llamativo, nada dramático, simplemente comprometido con la dirección del viaje y reacio a detenerse. Había pasado 30 minutos de esta crisis intentando idear un plan, aplicando todos los marcos analíticos que poseía, y no había llegado a un solo resultado viable.
Trevor Lawson había dedicado 30 segundos y salió por una puerta. Lo sabía, dijo en voz baja. Valen la miró. Lo supo antes de que sucediera. Alá dijo que ella también estaba viendo la transmisión. Su lápiz, olvidado hacía tiempo en su mano. Esa pregunta en clase, las notas que estaba tomando. No sabía específicamente que esto sucedería. Hizo una pausa, analizándolo con la precisión de un buen estudiante que se enfrenta a un concepto que requiere replanteamiento. Pero él estaba pensando en ello. Pensaba en qué sucedería si la estación perdiera sus sistemas de energía y quién podría responder. Y si la geometría funcionaba, el velo geométrico se repetía, el ancho del corredor decía que los vórtices no pueden usar su formación en las secciones estrechas. Trevor sí podía. Estaba calculando si los dos sistemas eran compatibles. Miró a Valen. Guardó silencio un momento. Había llamado al vórtice una catástrofe biológica. Lo había dicho como una descripción académica precisa. Según cualquier sistema métrico estándar, eran organismos optimizados para la fuerza y el impacto de una manera que la galaxia en general encontraba difícil de comprender. Lo había dicho como un científico de materiales describiría un compuesto altamente reactivo con precisión y sin juicios. Ahora observaba la transmisión de seguridad desde el paseo principal, donde los piratas que no había podido detener, que su personal de seguridad no había podido detener, que sus drones no habían podido detener, se retiraban ante las dos catástrofes biológicas que había estado describiendo en términos abstractos hacía 45 minutos. Resultó que el complejo reaccionaba en direcciones específicas y necesarias. Él nos estaba protegiendo, dijo. No fue exactamente una revelación. Lo había comprendido en cierto modo en cuanto se fue. Pero comprenderlo y comprenderlo de la forma en que lo convertía en parte de su modelo real del mundo eran cosas diferentes. Salió de la habitación sin equipo, sin autorización. No, ella se detuvo. No pidió permiso a nadie. No, dijo que no esperaba un protocolo. No, Valen pensó en esto. Pensó en su conferencia, el bórax, las 47 palabras para colisión, la ausencia de una palabra nativa para paciencia. Pensó en Trevor Lawson preguntando cuáles eran compatibles con un tono de voz que ella había interpretado como agresión y que ahora reinterpretaba, en el contexto de la señal de seguridad, como algo completamente distinto. La paciencia silenciosa y específica de algo que ya ha hecho los cálculos y simplemente espera que las variables se resuelvan. Era aterrador, dijo ella, finalmente porque no entendía que le tenía miedo. Aya la miró. ¿De qué le tenía miedo? Valen miró la señal. En el paseo vacío de la escalera, las figuras habían subido. Nosotros. Dijo que los estudiantes estaban heridos. Enderezó la postura aunque no había nadie que la viera. Era aterrador porque estaba asustado. Y yo leí la salida sin leer la entrada. Abrió un canal de comunicación manual, de corto alcance, aún funcional, e intentó comunicarse con la administración de la estación. Había algo que necesitaba hacer, y no tenía la habilidad particular de Trevor Lawson para hacerlo. Pero tenía otras habilidades. Tenía una voz muy precisa y potente, y sabía exactamente cómo usarla. El centro de mando de la Academia SIOS no estaba diseñado estructuralmente para ser defendido. Estaba ubicado en el nivel superior de la estación, accesible por una sola escalera desde el paseo marítimo y una escalera de mantenimiento desde el nivel inferior, con amplias ventanas de observación instaladas porque los fundadores de la Academia querían que la administración tuviera una vista de las estrellas y no habían imaginado un escenario en el que las ventanas de observación fueran una desventaja táctica. El capitán pirata había tomado el centro de mando porque controlaba, o había controlado antes del campo nulo, las abrazaderas de acoplamiento, las comunicaciones y la navegación de la estación. Bajo el campo nulo, la mayoría de estos sistemas estaban fuera de servicio. Pero el capitán tenía un plan para eso, que consistía en mantener el centro de mando hasta que las naves de rescate terminaran de recoger lo que buscaban, y luego liberar el campo nulo y marcharse antes de que llegara alguien con la autoridad correspondiente. Era un plan sólido. No se había tenido en cuenta el hueco de la escalera. Trevor subió por la escalera con Koru un paso detrás de él, lo cual era una formación inusual. El instinto le indicó que colocara al combatiente más grande y con mayor armadura al frente. Pero la escalera tenía el ancho de un cuerpo en cada curva, y Trevor, a 0,6 metros de distancia, hombro con hombro, podía tomar las curvas donde Korg, a 0,9. No, él era el elemento delantero, el extremo afilado, y Korg era el peso detrás de él. La geometría funcionaba. Él lo había dicho.
La retaguardia del capitán pirata eran 2 personas en lo alto de la escalera. Trevor las oyó antes de verlas. El inquieto movimiento de personas que sabían que algo andaba mal y esperaban su llegada. Subió rápidamente el último tramo de escaleras, siguiendo el impulso, y cruzó la puerta de la escalera antes de que la retaguardia procesara por completo la velocidad de llegada. Los siguientes 30 segundos fueron el tipo de experiencia física densa y rápida que el cuerpo de Trevor manejaba, cambiando al modo de procesamiento específico que él consideraba trabajo. El aquietamiento de todo excepto los hechos físicos tácticos inmediatos, peso y dirección, distancia y tiempo, las simples matemáticas prácticas de los cuerpos en movimiento. Korg entró por la puerta. Tras él y los 2 retaguardias restantes se encontraron en una situación para la que sus evaluaciones individuales no los habían preparado, y la situación se resolvió rápidamente. Trevor se dirigió a la puerta del centro de mando, pesada, clasificada por su integridad estructural, no por su seguridad, pero aún así significativa. Podía oír voces al otro lado. Una de ellas tenía una cualidad mecánica, un aparato de traducción muy modificado, con la particular cadencia digital que había oído en la voz de Capitán Pirata en las transmisiones de seguridad. Korg puso una mano en el hombro de Trevor. El capitán estará armado con sistemas mecánicos. El campo nulo limita la descarga de energía, pero las armas mecánicas funcionan. Se te golpean a las velocidades involucradas. Lo sé, repitió Trevor. Korg lo miró con los 4 ojos. Hay una maniobra, dijo. Borax, cuerpo a cuerpo. Iji, entrenado. Requiere que absorbas un impacto que se detendría. Y la estructura torácica de Ari no lo sobreviviría. Trevor lo miró. Explícamelo. Korg se lo explicó en aproximadamente 45 segundos de denso lenguaje técnico, borónico y táctico, expresado en estándar galáctico. Y Trevor escuchó cada palabra con la misma atención que le había estado prestando a esta situación desde antes de que comenzara. ¿Está seguro de la diferencia de densidad esquelética? Trevor dijo que cuando Korg terminó, los datos xenobiológicos son de dominio público. Tus huesos son aproximadamente 3 veces más densos que la base. Esto es una consecuencia natural de las presiones evolutivas de tu mundo natal, incluso con una tolerancia de impacto de 1 gramo en el rango de fuerza relevante. Las matemáticas funcionan, dijo Trevor. Pateó la puerta. La capitana pirata no era lo que la palabra evocaba. No era grande ni físicamente imponente en el sentido Borax. Era fibrosa, compacta, con la economía de movimientos que se logra tras toda una vida moviéndose por espacios reducidos. El ojo cibernético, que reemplazaba al original izquierdo, equipado con un sistema de puntería, estaba rastreando a Trevor antes de que la puerta se abriera por completo. El arma mecánica ya estaba levantada. Trevor se movió a la izquierda, no a la derecha. El instinto acertó, y el sistema de puntería estaba configurado para el instinto, y cruzó la distancia en 4 zancadas rápidas, recibiendo un impacto rozando la pistola mecánica en el brazo de apoyo que lo desvió, pero no lo detuvo, porque detenerse no era su compromiso actual. El capitán tuvo tiempo de recalibrar y disparar de nuevo. Esta vez, en el centro de masa, el impacto golpeó a Trevor como una decisión de carga. No había otra forma honesta de describirlo. Sus costillas absorbieron lo que absorbieron. Se quedó sin aliento y su impulso lo impulsó hacia adelante de todos modos, porque eso era lo que hacía el impulso comprometido. Pasó un brazo alrededor del brazo armado de la capitana, el otro alrededor de su hombro, y luego ejecutó la maniobra que Korg había descrito, girando bruscamente hacia abajo y hacia adentro, devolviendo el impacto al suelo, recibiendo toda la fuerza de la colisión a través de su estructura torácica y distribuyéndola por la densidad esquelética que 3.000 millones de años de peso gravitacional de la Tierra habían depositado en sus huesos. Lo sintió. Lo sentiría durante semanas. Permaneció consciente. El capitán pirata, en el extremo equivocado de la rotación descendente comprometida de un cuerpo más grande. No. Korg estaba en la habitación y había otros 2 piratas, y los siguientes 20 segundos fueron densos y físicos, y terminaron con todos en el suelo en diversos estados de conmoción. Luego se hizo el silencio. Trevor yacía en el suelo del centro de mando durante aproximadamente 5 segundos, haciendo un inventario interno de los daños. Costillas probablemente demasiado agrietadas, no rotas, el soporte para el hombro, el brazo magullado, pero funcional, la cadera donde había aterrizado, iba a ser espectacular. Y luego se incorporó hasta sentarse. Korg estaba de pie sobre él. «Vivo», dijo Korg. «Vivo», confirmó Trevor.
Korg se agachó y Trevor le tomó la mano, y el comandante Borax lo puso de pie con la delicadeza específica y cuidadosa de alguien que es muy consciente de su propia fuerza y ha elegido usarla de forma diferente en este momento. El generador de campo nulo, dijo Trevor, encontrando el panel de control de la estación. Localizando los controles de la abrazadera de acoplamiento ya ubicados, dijo Korg. Pasando panel secundario. El proyector de campo está montado en la nave pirata principal. No podemos desactivarlo desde aquí, pero podemos sellar las abrazaderas de acoplamiento, dijo Trevor. Atrapar sus naves mientras las tengamos. Sí. Trevor pulsó el control de la abrazadera. El centro de mando se estremeció. Un obturador diferente al primero, uno intencionado. El sonido de brazos mecánicos cerrándose alrededor de los cascos de naves que no tenían intención de quedarse. Las comunicaciones se restablecerán cuando el campo se reduzca, dijo Trevor, lo cual ocurrirá cuando se den cuenta de que no pueden irse. Estructura de incentivos, dijo Korg. Exactamente. Encontró el comunicador de anulación manual y abrió el canal. Su voz en el espacio reducido del centro de mando le sonó extraña, más áspera de lo que esperaba, ligeramente sin aliento. 2 costillas rotas pueden hacer eso. Flota pirata, dijo. Su capitán ha caído. Su grupo de abordaje está contenido. Sus naves están conectadas a las abrazaderas de acoplamiento de la estación. El campo nulo que desplegaron les impide comunicarse con cualquiera que pueda ayudarlos, y seguirá haciéndolo hasta que transmitan el código de desconexión. En ese momento, se restablecerán las comunicaciones, lo que significa que la señal de socorro de la Academia, que ha estado transmitiendo desde la brecha, a la espera de que el campo se desactive, será recibida por cualquiera que esté dentro del alcance. Hizo una pausa. Su estructura de incentivos actualmente favorece la cooperación. Recomiendo actuar al respecto mientras los incentivos estén vigentes. Silencio en el canal, luego de la flota. Transmisión del código de desconexión. El campo nulo se desactivó. Las luces se encendieron de nuevo. Las naves de respuesta llegaron en 4 horas. En esas 4 horas, sucedieron varias cosas. El especialista de la enfermería, un técnico pequeño y fornido llamado Sir Owen, quien se había mostrado muy profesionalmente tranquilo durante toda la crisis y se volvió mucho menos tranquilo al ver las lesiones de Trevor, realizó un examen que describió con un tono de voz ligeramente más agudo que el habitual como totalmente fuera de los parámetros documentados para este centro, y que implicó tomar 4 lecturas separadas de la densidad ósea de Trevor porque estaba convencido de que el instrumento no funcionaba correctamente. 2 costillas fracturadas, dijo Trevor por tercera vez. He tenido costillas fracturadas antes. No lo es. Tiene 2 costillas fracturadas, señor, porque parece haber absorbido deliberadamente una fuerza de impacto que, según mis instrumentos, debería haberle fracturado toda la caja torácica. Miró a Trevor con la expresión particular de un profesional médico que se enfrenta a algo que le hace sentir que su formación es incompleta. ¿Cómo es que no está en shock sistémico? La adrenalina ayuda, dijo Trevor, y las costillas están fracturadas, no rotas. Hay una diferencia. Técnicamente hay una diferencia. Sí, señor. Owen dijo en un tono que sugería que estaba descubriendo esta distinción por primera vez en un contexto práctico y que la encontraba desconcertante. Tendré que documentar esto. Documenta lo que quieras, dijo Trevor. ¿Tienes algo para las costillas? Sir Owen le administró algo que funcionó muy bien. Trevor se sentó en la enfermería, sin camisa y con las costillas vendadas, y escuchó cómo la estación volvía a la vida a su alrededor. Korg lo encontró allí 1 hora después. El comandante Borax entró sin previo aviso, sin groserías, solo Borax, y se quedó en la puerta de la enfermería un momento, observando la escena con sus ojos secundarios, mientras su mirada principal se dirigía a otro lugar, como en el paseo marítimo cuando rastreaba varias cosas simultáneamente. Se acercó a la cama de la enfermería y miró a Trevor. «Eres amable», dijo. «No tengo una palabra para ti en este contexto». Trevor arqueó una ceja. «La comunidad galáctica tiene una palabra para nosotros», dijo Korg. «Catástrofe biológica, alta agresividad, gravedad extrema, adaptación». Guardó silencio un momento. Estas son sus palabras para cosas que no entienden y con las que no se sienten cómodos. Las palabras no son del todo erróneas, pero no están completas. «No», dijo Trevor. «Tu especie no está en la lista», dijo Korg. «No oficialmente. El catálogo xenobiológico de especies de origen de mundos muertos no incluye la Tierra». Hizo una pausa.
He dedicado mucho tiempo a pensar por qué es así. Y porque tienes el tamaño correcto, dijo Korg. Tu especie no se registra como amenazante para las especies que usan la escala visual como su principal métrica de evaluación de amenazas. No eres grande. No tienes armas naturales obvias. La gravedad de tu mundo natal está dentro del rango del estándar galáctico, si es que está en el extremo superior. Miró a Trevor directamente, con los 4 ojos. Pareces manejable. Trevor no dijo nada. No eres manejable, dijo Korg. No era un insulto. Era el tono que usaba para evaluaciones precisas de la realidad táctica. Lo que eres es paciente. Llevas el peso de tu mundo en tus huesos y esperas y persiste y no te detienes. Guardó silencio por un momento. Los Borax tenemos una palabra para las especies que respetamos. Especies con las que consideramos que vale la pena luchar junto a ellas en lugar de luchar contra ellas. Korg, dijo Trevor. Espera, eso camina. Algo se movió en la expresión de Korg. ¿Lo oíste? Estaba prestando atención. Sí, dijo Korg. Lo estabas. Extendió una mano grande, con el mismo manejo cuidadoso y deliberado de la fuerza que había usado al ayudar a Trevor a ponerse de pie en el centro de mando. Espera, eso camina. Trevor le tomó la mano. Espera, eso camina, dijo. La profesora Vilen solicitó la reunión. Era inusual. Ella era la profesora de mayor antigüedad, lo que significaba que las reuniones normalmente fluían hacia ella en lugar de alejarse de ella. Trevor llegó a su oficina en el Suble 1, un espacio de estilo Ahari, inmaculado y vertical, que olía a ozono y a particular aroma de archivo de los documentos almacenados en cajas con temperatura controlada, y la encontró de pie junto a su ventana, mirando el anillo de atraque, donde los barcos piratas aún estaban anclados en las pinzas de la estación, esperando el procesamiento de la jurisdicción de la flota de respuesta. Se giró cuando él entró. Sus oídos estaban inmóviles. Señor Lawson, dijo, profesor. Una pausa. Vilen, que generalmente usaba las pausas como un recurso rítmico en su discurso, parecía estar usando esta para abordar algo. Le debo una disculpa, dijo. Lo evalué como una disrupción. Fui una disrupción, dijo Trevor. Sí, dijo, pero interpreté mal la disrupción. Vi el resultado, las preguntas, la presencia física, la tendencia a ocupar el espacio de maneras que incomodaban a mis estudiantes, y lo caractericé como agresión. No pregunté cuál era la entrada. Ella lo miró. ¿De qué tenía miedo, señor Lawson, antes de la brecha cuando? ¿Estaba escribiendo sus notas? Trevor pensó en esto por un momento. De una situación donde lo único que podría ayudar era ser tratado como un problema, dijo. Tenía un equipo diplomático de Borax en el sótano siendo controlado. Tenía un estudiante de intercambio humano a que se le dijo que sus preguntas no eran apropiadas para un contexto académico. Y había una estación llena de personas muy inteligentes que habían decidido que la realidad física era un problema resuelto porque tenían tecnología. Hizo una pausa. La tecnología falla. La realidad física no. Simplemente espera. Valen guardó silencio un buen rato. Me gustaría reabrir el módulo de xenobiología sobre las especies de origen en el mundo de la muerte, dijo finalmente con un enfoque revisado. Lo miró con sus ojos cristalinos y sus oídos perfectamente quietos, completamente controlados. Los oídos de un ser que toma una decisión deliberada y meditada no se movieron. Me gustaría que me ayudaras a escribirlo. Trevor la miró un momento. El catálogo xenobiológico de las especies de origen en el mundo de la muerte, dijo, no incluye la Tierra. Vilen sostuvo su mirada. Soy consciente de la omisión, dijo. Tengo la intención de presentar una corrección. 3 semanas después, el aula de la Academia XY lucía igual que siempre. Superficies blancas y lisas, sillas flotantes, temperatura ambiente de 18.4 grados. Los estudiantes eran los mismos. A se sentó a la izquierda de la tercera fila, con el lápiz óptico listo, sus pómulos iridiscentes reflejando la luz. Los estudiantes de Ahari, con sus túnicas académicas, llenaban la sala con la energía serena y atenta de quienes habían aprendido recientemente que el mundo era más grande, más físico y más complejo de lo que su elegante arquitectura sugería. También había 5 Borax. Ocupaban las 2 últimas filas, que habían sido reconfiguradas para adaptarse a sus dimensiones. Korg no estaba entre ellos. Tenía deberes y un informe que redactar para el cuerpo diplomático Borex, que había descrito con la sequedad de los Borax como decisivo para su carrera.
Pero los 5 estudiantes eran su recomendación y se sentaban con la energía cinética contenida de seres que intentaban demostrar deliberadamente que podían permanecer quietos cuando querían. El profesor estaba de pie al frente de la sala. Trevor estaba sentado en la tercera fila. Compatibilidad cinética, un marco revisado para la cooperación entre especies del origen del mundo de la muerte, dijo Violín, con su melódica voz transmitiéndose perfectamente por el pasillo. Señaló la pantalla, que mostraba una nueva representación holográfica. No un solo planeta, sino 3. El cuarto principal pulsando a 2,5 gramos, la Tierra a 1 gramo, un tercer planeta a 1,8 gramos, una especie que Trevor no reconoció de inmediato. Este módulo abordará la tendencia histórica de la taxonomía xenobiológica a evaluar las especies de origen en mundos muertos por su perfil de amenaza en lugar de por su potencial cooperativo. Hizo una pausa. Comenzaremos con un caso práctico que, para quienes estuvieron presentes hace 3 semanas, no requerirá presentación. Miró la pantalla y luego la sala, con los oídos completamente inmóviles. La pregunta que se planteaba en esta sala era: ¿son compatibles las tolerancias cinéticas de las diferentes especies de origen en mundos muertos? Tocó los 3 planetas en la pantalla uno por uno. La respuesta, como lo demuestran los acontecimientos recientes, es sí, y este módulo se propone explorar las implicaciones de esa compatibilidad. Trevor tenía su cuaderno a mano, escrito a mano, porque la interfaz digital aún estaba calibrada para la presión del dedo Larry. En la parte superior de la nueva página, escribió marco revisado de potencial cooperativo. Debajo, después de un momento, añadió Corv. Lo subrayó una vez. Luego, levantó la vista y prestó atención. Y con esto llegamos al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Lo agradezco mucho. Este canal se centra en ciencia ficción original centrada en el ser humano, y cada historia se presenta como parte de una colección más amplia. Si desean continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta.